Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. En esta clase de filosofía, la intención es acompañar con este videíto brevemente algunos comentarios vinculados a las temáticas de la clase. No nos vamos a detener a explicar lo que los textos, o lo que el texto, mejor dicho, de esta semana plantea, porque creo que es algo bastante accesible y que lo van a comprender sin ningún problema. La idea de esta clase es cerrar la unidad 2 del programa. En la unidad 2 del programa, si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue, por un lado, ubicar el origen de la disciplina filosofía como disciplina, no como pregunta, en la Grecia del siglo VI a.C., entonces hicimos como un breve recorrido por los grandes nombres que dan lugar a ese surgimiento, Sócrates, Platón y Aristóteles fundamentalmente. Y por otro lado, ubicar a la pregunta por lo real, a la pregunta metafísica por la realidad, como la pregunta que estructura y que da origen de alguna manera a la disciplina filosófica y que hasta el día de hoy es una pregunta que la filosofía se hace. Precisamente la idea de este cierre es un poco analizar o pensar el devenir de esa pregunta a lo largo de la historia de la filosofía, sobre todo en la actualidad y a partir del quiebre que se produce con la filosofía de la modernidad. Para eso tienen un texto que es la transcripción de una clase de Darío Zeta, que él dio unos cursos, él da cursos de filosofía hace unos años, hará 4 o 5 años, dio en el Centro Cultural Conex, allí en Buenos Aires, cursos de iniciación a la filosofía. Y en uno de esos cursos, en una de esas clases, el tema era lo real y lo aparente. Ustedes lo que tienen para leer esta semana es la transcripción de esa clase. Aclaro que es la transcripción de una clase porque cuando lean el texto van a encontrar, por un lado, algunas cuestiones vinculadas con la redacción. Si uno lo lee como un texto escrito, pareciera que es un texto que está de alguna manera mal redactado, porque hay muchas repeticiones y demás, pero claro, esto tiene que ver con que es una transcripción de un discurso, de un texto que no fue escrito, sino que fue pronunciado en forma oral. Y por otro lado, como es una transcripción, van a encontrar en algunos fragmentos que hay cuestiones entre paréntesis que están salteadas, porque la persona que desgrabó esa clase, hay algunas cuestiones, que, sobre todo cuando hablaba el público, que no se alcanzan a escuchar, entonces no quedaron transcritas. Con respecto al contenido de esa charla, no creo que les dé demasiadas dificultades de comprensión, pero sí por ahí aclarar lo que Darío Zeta va haciendo en esa clase es ir ubicando a la pregunta precisamente por la realidad. El título de la clase es Lo real y lo aparente, como la pregunta estructurante de la disciplina filosófica y la pregunta estructurante a partir de precisamente las situaciones límites que analizamos con Karl Jaspers. Darío Zeta aquí en esta charla lo que hace es centrarse sobre todo en el asombro y en las situaciones límites como dos orígenes que dan lugar a la pregunta por lo real, y que nos hace corrernos, él contrapone una mirada ingenua de lo real con una mirada, si se quiere, más filosófica, ¿no? La mirada ingenua que acepta lo real tal como se nos presenta y que no la problematiza, y la mirada más filosófica que precisamente a partir de la idea o de la sensación de que algo no nos cierra de lo real, comienza a preguntarse o a sospechar que hay algo más oculto detrás de las apariencias. Precisamente esto es lo que da origen a relatos como la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna es una gran metáfora de esta idea de que hay algo detrás de las apariencias que no nos cierre, que el mundo no debe ser tal cual como se nos presenta. De hecho, la charla que tienen cierra con la alegoría de la caverna y nos invita a pensar cuáles son nuestras propias cavernas en la actualidad también. Pero por otro lado, también dentro de esta mirada que él conceptualiza como filosófica, Darío Zeta va como desglosando diferentes respuestas o diferentes nociones filosóficas a esta pregunta, y es interesante cómo contrapone por ahí dos grandes respuestas o dos grandes miradas filosóficas sobre la pregunta por lo real. Por un lado, esta mirada más asociada a la filosofía antigua, a la mirada de la antigüedad que supone que
hay una correlación entre el lenguaje y las cosas, y que por lo tanto las cosas tienen una esencia predeterminada, que de alguna manera es lo que nosotras hemos visto en esta unidad con las grandes respuestas de Platón y Aristóteles, que si bien son muy diferentes, sí coinciden en que hay una esencia, en que hay algo que las cosas son, y que por lo tanto que las personas conozcamos esa realidad implica que podamos captar cómo son en realidad las cosas. En contraposición a esta mirada, Darío analiza la mirada que se produce en filosofía a partir de la gran crisis que provoca la modernidad, en donde en la actualidad precisamente se sospecha de esta correlación o de esta mirada esencialista y comienza a dar importancia a la forma en que los sujetos construimos la realidad, y se instala esta idea de que en realidad somos los sujetos quienes construimos la realidad como es decir, que la realidad no sería sino más que interpretaciones acerca de lo real. Esto en filosofía, Darío Zeta no lo menciona en su charla, pero en filosofía esto recibe el nombre del giro lingüístico, que de alguna manera se inicia a partir de Nietzsche y permanece hasta la actualidad, esta idea de que en realidad la verdad o lo real no son más que diferentes interpretaciones que las personas hacemos sobre la realidad, y esas interpretaciones están vinculadas o están relacionadas precisamente con intereses, con relaciones de poder y con estructuras de dominación, que es un poco ya lo que venimos conversando desde la unidad 1. Entre estas dos miradas extremas, entre esta mirada, si se quiere, más antigua, esencialista sobre lo real, y esta mirada más contemporánea que aparece en la modernidad, más subjetivista, Darío Zeta ubica una mirada más intermedia, que él llama universalista, que de alguna manera no va a caer en el subjetivismo extremo, pero tampoco en el esencialismo, que es la mirada de Kant. Van a leer en esta charla esta idea de que varios nombres de filósofos como Descartes, como Kant, de los cuales vamos a hablar más adelante, y por lo tanto, si cuando más adelante vuelvan sobre este texto para preparar el final o demás, van a encontrar otras cosas que quizás a una primera lectura no van a encontrar enseguida. La mirada de Kant, que está como en el medio de las dos y de la cual vamos a hablar también más adelante, en otras unidades del programa, sobre todo cuando hablemos del conocimiento, tiene que ver, él denomina universalista. ¿Por qué está en el medio? Porque de alguna manera Kant reconoce que la realidad es una construcción subjetiva, que la hacemos los sujetos, pero cree que esa realidad subjetiva es universal en el sentido de que todos los sujetos, todas las personas, construimos lo real de la misma manera. Entonces está en medio camino. Es cierto que la realidad es una construcción subjetiva, pero no es relativa a cada sujeto, sino que sería universal porque todas las personas construimos lo real de la misma manera. La idea de este texto es que ustedes puedan ver esta contraposición de miradas, esta diferencia entre la mirada ingenua y filosófica, dentro de la mirada filosófica que puedan ir reconociendo esta mirada esencialista, esta mirada más interpretativista que nos presenta Nietzsche, vinculada con el lenguaje y con las relaciones de poder, y esta mirada kantiana que de alguna manera media entre las dos, como para poder ir viendo el devenir de la pregunta por lo real en las filosofías más contemporáneas. Eso por un lado. Y el segundo tema de la clase de hoy es la presentación de algunos recursos vinculados con el programa que denominamos Filosofía para Niños, para Niñas. El programa de Filosofía para Niñez lo vamos a presentar en la última unidad del programa. Cuando cerremos la materia la vamos a cerrar presentando este programa. Este programa es muy interesante porque de alguna manera les puede brindar herramientas a ustedes para trabajar preguntas filosóficas, precisamente si se quiere desde el jardín de infantes. Por supuesto, esto no significa que en el jardín de infantes vayamos a hablar de Platón, de Aristóteles, pero sí que desde el jardín de infantes podemos implementar como docentes estrategias, sobre todo con formato de taller, si se quiere. En el programa de Filosofía para Niñas y Niños se habla de la comunidad de indagación, ya esto cuando lleguemos al final lo vamos a desarrollar mejor, que nos permita fomentar o
sí, fomentar o incentivar la construcción de preguntas, si se quiere, filosóficas y de herramientas de análisis, más que nada para construir un pensamiento de tipo crítico, de tipo analítico, en las infancias desde que son pequeñas. Por lo tanto, no vamos a conceptualizar todavía este programa, pero sí vamos a ir a lo largo de las unidades brindando algunas herramientas, algunos recursos que nos podrían llegar a servir para pensar algunas preguntas filosóficas con niñas y niños pequeños. Ya hemos dicho desde la unidad 1 que los niños, las niñas muy pequeñas son grandes constructoras de preguntas de tipo filosóficas, y por lo tanto está bueno como docentes poder explotar esas preguntas y poder, en lugar de darles respuestas cerradas y definitivas, alimentar precisamente la capacidad de preguntarse por lo real. Bueno, estos más o menos son los temitas que tienen en la clase de hoy. Por supuesto, cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que los días lunes estoy en clases de consulta a su disposición. Nos estamos viendo entonces la semana que viene.